Bueno, ya estamos grabando. Vamos a arrancar con la unidad 4. Siempre hablando de obligaciones y vamos a hablar de los elementos de los actos jurídicos. Estamos yendo conforme al desarrollo del programa. Estamos tratando de seguir ese orden junto con el libro, resumen y código civil. Bueno, cuando hablamos de los elementos de los actos jurídicos, dice: los elementos del acto jurídico pueden ser esenciales, accidentales y yo le quiero agregar también naturales, ¿verdad? Los elementos esenciales son aquellos sin los cuales no se concibe la existencia de un acto jurídico. Mientras que los accidentales solo se pueden añadir por voluntad de las partes. O sea, el elemento esencial o los elementos esenciales son aquellos sin los cuales, sin su existencia, no existe acto jurídico, ¿verdad? Y en nuestro Código Civil actual, ¿cuáles son los elementos esenciales del acto? Los sujetos, el objeto y la forma. Esos son los elementos esenciales hoy. ¿Se acuerdan? Hablábamos de derecho romano y era la capacidad, la voluntad, el objeto y la causa, ¿verdad? Eran los elementos esenciales, pero en nuestro derecho civil esto se entiende de esta manera. Entonces, sujetos, objeto y forma son elementos esenciales. Sin esto no existe acto jurídico. Ahora, cuando hablamos de elementos y presupuestos, dice: para algunos autores, los sujetos y el objeto no son elementos del acto, sino presupuestos, pues aunque son necesarios, están fuera del acto. O sea, esta es una otra visión, ¿verdad? Otra tesitura. Sin embargo, nosotros no optamos por tal distinción. O sea, nuestro Código Civil a los tres enumerados precedentemente los consideramos elementos esenciales, ¿sí? Entonces, recapitulando, elementos esenciales son los sujetos, el objeto y la forma. Ahora, cuando hablamos de elementos accidentales, son elementos que podemos o no añadir a un acto jurídico principal. No son indispensables. Son aquellos que pueden agregarse a un acto jurídico por voluntad de las partes. Su fin es variar los efectos de los actos jurídicos. Así, son los elementos accidentales: la condición, el plazo, el modo o cargo, la cláusula penal, etc. O sea, son distintos elementos que puedo agregar o no a ese contrato para darle algún efecto jurídico adicional. Por ejemplo, si yo celebro un acto jurídico contigo, un contrato, por ejemplo, yo puedo establecer en ese contrato que su cumplimiento está sujeto a una condición, o que se va a producir tal efecto si es que se produce o llega el plazo indicado en el contrato, o que se establece una cláusula penal en caso de, ¿verdad? Entonces, son elementos que puedo añadir o no a ese acto jurídico principal de manera voluntaria, ¿verdad? Siempre hablando del consenso o del consentimiento de las partes. Entonces, por un lado tenemos los elementos esenciales, que son los sujetos, el objeto y la forma, y por otro lado tenemos sin los cuales no hay acto jurídico. Y por otro lado tenemos los elementos accidentales, que pueden ser la condición, el plazo, el modo, la cláusula penal, etc. Ahora, entrando un poco más en extenso, cuando hablamos de los elementos esenciales en nuestro código y nos referimos a los sujetos de un acto deben ser plenamente capaces y voluntarios. O sea, dentro del elemento sujetos entendemos que son los que celebran el acto jurídico. ¿Sí? Pueden ser una, dos o más personas. Estos sujetos tienen que ser capaces jurídicamente hablando. Cuando hablamos de capacidad jurídica, cuando hablamos de capacidad de derecho y capacidad de hecho, ahí hay capacidad jurídica. Y también tienen que ser voluntarios. Cuando hablamos de voluntad, cuando se dan sus tres elementos, ¿verdad?, esenciales: discernimiento, intención y libertad. Entonces, el sujeto o los sujetos que celebran el acto jurídico tienen que ser capaces y los actos que celebran tienen que ser voluntarios, distinguiendo cuáles son sus elementos. El objeto debe ser posible, lícito, determinado y apreciable en dinero. O sea, yo no puedo celebrar un contrato o un acto jurídico de compraventa del sol, de las nubes, de las estrellas,
no es tangible, no puede apreciarse en dinero, no puede valorizarse patrimonialmente hablando. Entonces, sobre un auto, sobre un servicio, sobre una casa, sobre un celular, sobre un libro, ¿m? Sobre una compraventa de algún bien, ¿verdad? Ahí sí puedo eventualmente apreciar en dinero el valor del objeto. El objeto, por un lado, puede ser visto como esa cosa tangible, como ese celular, esa casa, ese auto, ese inmueble. O también puede ser un intangible el objeto. La obligación de hacer, de dar o de no hacer pueden ser también objeto de los actos jurídicos. Siempre que sea lícito, cuidado, siempre que la ley lo permita, no lo prohíba. O sea, yo no puedo poner un contrato en el cual yo me obligo a asesinarle a alguien, ¿verdad? Claro, la conducta, el hacer o el objeto de ese contrato tiene que ser lícito. Y la forma, según la ley lo exija, para ciertos casos determinados y en ausencia de requerimiento formal, como las partes estimen conveniente. La forma es la solemnidad que la ley prescribe. Hay ciertos actos jurídicos que necesitan que se cumpla una formalidad bastante rígida. Ahí hablábamos de los actos jurídicos formales solemnes, ab solemnitatem, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la escritura pública, de referencia a un inmueble, tienen que cumplirse todas las solemnidades establecidas en el código, porque si no, no existe el acto, no es eficaz, no produce efecto. Y hay actos jurídicos que no tienen ningún tipo de solemnidad preestablecida o exigida por la ley. Entonces esos actos jurídicos se dejan al libre albedrío de la voluntad de las partes. Vos y yo podemos celebrar el acto como nosotros querramos, siempre y cuando se encuentre dentro del margen de la licitud, siempre y cuando la ley nos lo permita. ¿Está bien? Entonces, eso es un poco el desarrollo de cada uno de estos tres elementos esenciales del acto jurídico según nuestro código. Algunos autores consideran que la causa también es un elemento de los actos jurídicos. Esta es una concepción bastante romanista, aunque ello no es muy aceptado actualmente por la doctrina. ¿Por qué dice actualmente? Porque la concepción romanista sí considera que la causa es un elemento. Nuestro código, si bien en teoría abandona la teoría de la causa, esporádicamente encontramos en su articulado a este elemento, lo que de todas formas no nos lleva a admitirlo como elemento esencial. Entonces, si la pregunta es el día del examen, ¿cuáles son los elementos esenciales según nuestro código? Son los sujetos, el objeto y la forma. La causa no es un elemento esencial según nuestro código. Según la doctrina anterior, concepción romanista, entre paréntesis, la causa sí es un elemento esencial. Eso sí, para hacer más la diferenciación, ¿verdad? Esto es muy importante. Son sujetos de los actos jurídicos. Vamos a ver distintas clases de sujetos. Por un lado tenemos a las partes, por otro lado a los otorgantes y por último a los representantes. Esto tenemos que verlo bien y con lupa. Yo no sé si esto también es el programa. Sí, pero pide hablar de las partes. No pide hablar. No pide. Pero vamos a mencionarlo. ¿Quiénes son las partes? Son los titulares de los derechos en juego. O sea, si yo soy el propietario del auto y Karen me quiere comprar el auto, entonces yo como propietario soy parte interesada y titular de los derechos. Soy parte. Y Karen es la directa interesada en adquirir el derecho de propiedad sobre el auto que hoy es mío. Entonces nosotros somos las partes. Son considerados como titulares de los derechos en juego. Pueden ejercer su derecho subjetivo, o sea, yo puedo actuar libremente, ¿verdad? En forma personal. O también puedo actuar por medio de representantes. Pero los efectos se imputan a ellos, o sea, a las partes. O sea, yo le puedo pedir a alguien que me represente, ¿verdad? Y bueno, representame y adquirí. ¿Se acuerdan de la representación mediata e inmediata? En este caso hablamos de una representación, ¿verdad? Inmediata. ¿Por qué? Porque los efectos del acto se imputan directamente a las partes, ¿verdad? Ahora, entonces la parte
es el titular del derecho en juego. Son aquellos que pueden ejercer ya su derecho de manera subjetiva, de manera personal, ¿verdad? Yo quiero hacer, yo hago directamente. No actúo por intermedio de nadie. Ahora, ¿quiénes son los otorgantes? Los otorgantes, ¿quién es el otorgante? El que otorga, el que da. Ese es el otorgante. El otorgado es el que recibe, ¿verdad? El otorgante es el que da. Puede coincidir con la calidad de parte. Por supuesto, yo puedo ser parte y puedo ser un otorgante. Suscriben o transmiten el derecho en juego, pero carecen de todo interés jurídico directo en el mismo. Ejemplo, los apoderados. O sea, el apoderado no tiene ningún interés en la cosa, pero actúa, en este caso, y está facultado para actuar en nombre de la parte. ¿Sí? Esa es la definición más cercana que podemos encontrar. Y los representantes, dice, en este caso vamos a hablar del abogado, el tutor, ¿verdad? El curador, no actúan como partes, sino en lugar de ellas, le representan. La sustituyen en la realización del acto, pero las consecuencias se imputan a las partes. Los representantes pueden ser legales o convencionales, ¿verdad? Cuando hablamos de los representantes legales, son los representantes que la ley exige, ¿verdad? El tutor, el curador son representantes legales, ¿verdad? La patria potestad es una forma de representación legal. Los primeros lo son por exigencia de la ley y los convencionales, en este caso, por acuerdo de las partes, ¿verdad? Los convencionales pueden ser por mandato expreso o tácito, ¿verdad? El abogado, por ejemplo. Bueno, entonces, esto si bien no está en el programa, lo desarrollamos así un poquito por arriba. Por último, antes de cerrar esta parte, es importante destacar que la parte puede tener representante. El representante no es parte. El otorgante puede o no ser parte. Las consecuencias de los actos del otorgante, que no es parte, y el del representante se imputan a la parte. El escribano y juez de paz son autorizantes, también llamados fedatarios, o sea, los dadores de fe, o sea, son los que acreditan la existencia de ese acto. Si una persona contrata para sí, es parte y otorgante. Eso es importante mencionar. Bueno, eso hablando de los sujetos, ¿verdad? Ahora sí, volviendo y retomando a lo que dice nuestro programa, vamos a hablar de la capacidad. Y nosotros sabemos sobradamente que la capacidad es la aptitud legal de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Cuán capaz soy yo de celebrar un contrato, de votar, de casarme? Eso es capacidad. La capacidad puede ser de hecho y de derecho, ¿verdad? Eso también nosotros ya sabemos. La capacidad de derecho es la aptitud, es las facultades que la ley te otorga. Derecho a la vida, a la salud, ¿verdad? Derecho a celebrar contratos, derecho a casarte, ¿verdad? Son todas las facultades que la ley te otorga. Y se adquiere ya desde la concepción. O sea, desde que estás en el claustro materno, vos ya sos un sujeto con capacidad de derecho. Ahora bien, la capacidad de hecho es esa aptitud para ejercer el derecho que te fue dado, para ejercer la conducta en base a una ley. O sea, yo tengo derecho a votar, eso es capacidad de derecho. El ejercicio del voto con 18 o más años de edad corresponde a la capacidad de hacer. Entonces, yo a partir de los 18 años soy plenamente capaz de hecho, ¿verdad? Con menos de 14 años, yo soy absolutamente un incapaz de hecho. Desde los 14 años en adelante, desde los 14 a los 17, yo soy un incapaz relativo de hecho. La ley me permite realizar algunos actos jurídicos en este caso. Entonces, cerrando la idea, cuando hablamos de capacidad, la capacidad de derecho la tenemos todos desde la concepción. La capacidad de derecho nunca es, perdón, la incapacidad de derecho nunca es absoluta.
la incapacidad de derecho puede ser relativa de acuerdo a tu situación jurídica, ¿verdad? Si vos estás casado, no te podés casar, entonces hay una restricción de la ley. Entonces esa es una incapacidad relativa de derecho. Cuando hablamos de incapacidad de hecho, la incapacidad de hecho en función a tu edad o tu estado psicofísico puede ser absoluta o relativa. La incapacidad de hecho absoluta se da desde los 0 hasta los 13 años. La incapacidad de hecho relativa entre los 14 y los 17. Y a partir de los 18 en adelante uno ya es plenamente capaz de hecho. O sea, uno ya puede ejercer sus derechos. ¿Qué es lo que vamos a leer a continuación? Incapacidad de derecho, primero que nada, es la privación a derechos determinados. Es la privación de derechos a determinadas personas. Es una protección legal que se da a la persona. No puede ser nunca absoluta. Claro, que es lo que recién decía. La incapacidad de derecho nunca es absoluta. Todos tenemos derechos. Es relativa. Debido a que antes de nacer, una persona ya tiene derechos. La incapacidad de derechos son prohibiciones legales, fundadas de que una de las partes por imperio de la ley, ejemplo, no se puede contratar con el hijo que se encuentra bajo la patria potestad. O sea, yo no le puedo contratar a mi hijo sobre el cual ejerzo patria potestad para que sea mi empleado, por ejemplo, ¿verdad? Es una restricción que me realiza o que establece la ley. Tampoco puede hacerlo el tutor con su pupilo. Entonces, la ley le prohíbe al tutor contratar al pupilo como su empleado, mientras el tutor esté tutelando a ese pupilo. Esa es una incapacidad de derecho, por ejemplo, porque la ley, si la ley lo prohíbe, expresamente hablando, es una incapacidad relativa, en este caso, de derecho. Pero recordemos que la incapacidad de derecho siempre puede ser relativa, pero nunca absoluta. Puede ser relativa en el caso de algunas prohibiciones establecidas en la ley, de acuerdo a tu situación jurídica. Si sos tutor, si estás casado, si sos padre, etc. Ahora, hablando de la capacidad e incapacidad de hecho, que es lo que decíamos hace un ratito, que es el hacer, la conducta, la acción llevada a cabo como consecuencia de la facultad que tenés vos, ¿verdad? Se refiere al ejercicio del derecho por sí mismo, sin necesidad de representación legal. O sea, yo con 18 años no necesito ningún representante para celebrar contrato. Yo mismo puedo hacerlo. Es plenamente capaz todo ser humano que haya cumplido 18 años de edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente, ¿verdad? La capacidad de hecho es ahora denominada capacidad de ejercicio, si se le denomina, por el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina. La capacidad de hecho puede ser absoluta o relativa. Y acá sí hablamos de la vinculación que hay con la edad y las facultades de la persona. Si hablamos de un enajenado mental, ¿verdad? O de un sordomudo que no puede darse a entender por otro medio, ¿verdad? Hablamos de un incapaz de hecho absoluto, previo juicio de interdicción, por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos de una criatura de 5 años, hablamos de un incapaz de hecho absoluto. No pueden hacer nada ellos por ellos mismos. Necesitan de sus representantes, ya sea de su papá, de su tutor, de su curador, etc. Ahora, cuando ese sujeto cumplió los 18 años, ya tiene plena capacidad de hacer por sí mismo, siempre que no esté sujeto a una interdicción o inhabilitación. Y entre los 14 y 18 años hay una incapacidad relativa. O sea, algunas cosas ya puede hacer por sí mismo el menor y otras no. Eso en cuanto a la incapacidad de hecho. Dice, incapacidad de hecho, el artículo 38 sostiene que tienen incapacidad relativa de hecho, que es lo que recién mencionábamos. Los menores que hayan cumplido 14 años de edad y las personas inhabilitadas judicialmente. O sea, hablando de entre 14, ¿verdad? Y 18 años, ¿verdad? Mayores de 18 ya tienen plena capacidad. Cuando hablamos de incapacidad absoluta de hecho, ¿quiénes son? Las personas por nacer, o sea, las que están dentro de la panza de la mamá, y los menores de 14 años de edad. O sea, podemos decir que todo sujeto entre 0 y 14 y menor de 14 años, ¿verdad? Entre 0 y 14 es un incapaz absoluto de hecho. No puede hacer nada por sí mismo, necesita que alguien le represente. Los enfermos mentales y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito o por otros medios.
Generalmente estas dos figuras obedecen a los interdictos, ¿verdad? Ellos son los incapaces absolutos, de hecho. Exacto. Ahora, dice nuestro programa, personas jurídicas. Históricamente se las define como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que no sean personas de existencia física. Esto nosotros también ya estudiamos en algún momento en Derecho Romano 1, ¿verdad? La persona jurídica es ese conglomerado de personas o de bienes que tienen aptitudes, ¿verdad?, para contraer derechos y obligaciones también, pero no tienen una existencia física como nosotros. Son agrupaciones de personas físicas con intereses convergentes, o sea, tienen un interés común, que forma una persona que subsume, a las demás y que es capaz de obligarse a adquirir derechos. O sea, Fénix Seguros, ¿verdad?, o el Estado paraguayo es el conjunto de personas que tienen un objetivo común, que es ganar plata, administrar el país, que haya justicia, y conforman una persona jurídica, ¿verdad?, que en este caso es Fénix Seguros o el Estado paraguayo. El nuevo Código Civil y Comercial argentino define cómo todos los entes los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. O sea, Fénix Seguros es una persona jurídica, tiene un objeto, un objetivo común, ¿verdad?, que es el de los accionistas, que es brindar póliza de seguros y ser una empresa sostenible en el tiempo y que genere ganancias, ¿verdad? Entonces, para eso, Fénix Seguros puede contratar, puede celebrar actos jurídicos, ¿verdad?, en el orden de lo patrimonial, proveer un servicio, contratar servicios, subcontratar, hacer pagos a proveedores, ¿verdad? O sea, puede moverse en todo y cuanto sea el orden patrimonial o establecer contratos con personas físicas o también jurídicas en vista a la realización de su objetivo por lo cual fue creado. Las personas físicas quedan libradas de la responsabilidad de la persona jurídica, pero mantienen su responsabilidad con respecto al gobierno de ella. O sea, si la persona jurídica incurre eventualmente en una lesión o en un incumplimiento, directamente la persona física queda librada, ¿verdad?, de la responsabilidad. Pero la persona física es responsable por lo que hace con la persona jurídica. No queda eximida de responsabilidad. Dice, el artículo 91 las enumera diciendo que son el Estado, las gobernaciones, las municipalidades, las universidades, los entes de derecho público, las entidades mixtas, etc. O sea, el presidente de la República, si es que Paraguay o el Estado paraguayo me perjudica en algo, yo no le voy a demandar a Marito, yo le voy a demandar al Estado paraguayo. Pero Mario Abdo Benítez, suponiendo que sea el presidente, es el responsable del gobierno de esa persona jurídica llamada Estado paraguayo. Yo no le puedo demandar a él, pero sí al Estado. Él como persona física es el que ejerce el gobierno. Y sus conductas, si es que son irresponsables y perjudican, eventualmente sí tienen consecuencias. Ahora, capacidad de las personas jurídicas. O sea, ¿qué pueden hacer las personas jurídicas? Dice el artículo 96. Expresa que tienen la misma capacidad de derecho para los fines de su institución que las personas físicas para adquirir derechos y contraer obligaciones por medio de los órganos establecidos en su estatuto. O sea, en el estatuto de la conformación de la empresa se establece para qué va a funcionar, quiénes la van a representar. Entonces la persona física obra en nombre de la persona jurídica. Podrán ejercer acciones civiles y criminales y responder a las que se entablen contra ellas. O sea, eventualmente, si la persona jurídica incurre eventualmente o en contra de ellas se incurre un daño, entonces la persona jurídica puede accionar en lo civil y criminal, ¿verdad? Y si la persona jurídica comete algún tipo de lesión o daño o un hecho ilícito, tiene que responder. En cuanto a la capacidad de hecho, las personas jurídicas obran por medio de sus órganos establecidos en su estatuto. Entonces, claro, hay un órgano que es, por ejemplo, la administración, ¿verdad? O el consejo de representación, ¿verdad? Que es el órgano encargado de representar y de hacer de que esa persona jurídica pueda cumplir con sus objetivos, ¿verdad?
los que actúan en nombre de esa persona jurídica sería. En cuanto a la responsabilidad, dice, son responsables las personas jurídicas por los daños causados a terceros en la comisión de actos ilícitos en general, siempre que el beneficio haya recaído en la entidad. O sea, si Fénix Seguros se vio beneficiada de manera ilícita y por un daño causado a un tercero, Fénix Seguros tiene que responder. También responden de los actos de los dependientes y por los daños ocasionados por y con la cosa de que se sirve. O sea, Fénix Seguros responde por los actos de sus funcionarios, ¿verdad? Si eventualmente un funcionario incurre en una conducta de defraudación, no sé, a un banco, entonces Fénix Seguros tiene que responder y eventualmente Fénix Seguros repetirá contra ese funcionario infiel, por ejemplo, ¿verdad? En las SA, dice, tiene responsabilidad ilimitada y solidaria de los accionistas y terceros por los perjuicios ocasionados en caso de violación de la ley, dolo o culpa grave según lo dispuesto en el artículo 1111. Entonces, en el caso de las sociedades anónimas, que creo que ya están un poco desapareciendo, ¿verdad? Se van a ir siendo reemplazadas, porque ya creo que está prohibido ya, ¿verdad? Hay una nueva figura. Se está cambiando, ¿verdad? Se están dominando las... Bueno, entonces en el caso de las sociedades anónimas, todos los integrantes de esa sociedad tienen una responsabilidad ilimitada, ¿verdad? Y solidaria, o sea, todos tienen la misma responsabilidad en cuanto a perjuicios o violaciones de la ley en la que pueda incurrir la persona jurídica. Exacto, si la persona jurídica adquirió una deuda, o sea, Fénix Seguros tiene una deuda con el banco que no puede pagar, entonces son los accionistas los que tienen que responder por esa deuda. Esto en caso de que exista violación de la ley, dolo o culpa grave. En esos tres escenarios hablamos de que los accionistas tienen que hacerse cargo por los daños producidos por la persona jurídica, ¿verdad? Eso siempre hablando de las personas, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento del acto jurídico, los sujetos, las personas, que pueden ser físicas o jurídicas. Bien, ahora vamos a ver al objeto. ¿Qué es el objeto? Que es el segundo elemento esencial de nuestro acto jurídico. Son todos los bienes materiales e inmateriales sobre los cuales recae el interés de las partes. O sea, si yo voy a comprar entonces un auto, una camioneta de vos, entonces el objeto de ese acto jurídico es la camioneta. Si yo celebro un acto jurídico de prestación de servicios de contabilidad, entonces el servicio de contabilidad es el objeto de ese acto jurídico. El objeto puede ser tanto una cosa material como un bien inmaterial que puede ser un servicio, ¿verdad? Un intangible, algo que no tiene un cuerpo cierto. Eso es importante mencionar. José Moreno Rodríguez señala que en el Código Civil toma indistintamente la noción de objeto como las obligaciones que el acto crea, modifica o extingue, o como la prestación también, aunque también como el o los bienes materiales o inmateriales o toda ventaja hacia los cuales se dirige la voluntad de los sujetos. O sea, nuestro Código Civil dice, en pocas palabras, el objeto o se entiende por objeto en nuestro Código Civil las obligaciones que crea el acto, la prestación, los bienes materiales, inmateriales o cualquier tipo de ventaja hacia la cual se dirige la voluntad de los sujetos, ¿verdad? Entonces todo eso puede ser entendido como objeto, que es el segundo elemento esencial de nuestro acto jurídico. Y luego va a definir lo que es contenido. Contenido dice que es el comportamiento humano para la satisfacción del interés de la persona sobre el objeto, o sea, sería la prestación. Entonces, si yo estoy prestando un servicio de asesoría, eso constituye eventualmente el objeto del acto. Si yo me obligo a pagarle 1.000.000 de guaraníes a Sheduo, entonces la deuda, la obligación de pagar constituye el objeto, porque es el interés común que hay de Sheduo en pagar, en recibir el dinero y la obligación mía en pagar. Entonces, el pagar esa deuda constituye el objeto. Si yo estoy comprando un auto, entonces el auto como objeto material constituye el objeto de ese acto jurídico. Son las distintas formas que tiene nuestro Código Civil de entender que el objeto puede ser una cosa material,
una cosa inmaterial, o sea, un bien inmaterial, digo bien, la obligación de dar o de proveer algún tipo de prestación también puede constituir el objeto de un acto jurídico. Y acá está la solución, dice el código. Porque el objeto del acto, ¿cuál es el objeto del acto? Dice, será el bien material o inmaterial sobre el cual recae el interés de las partes. O sea, puede ser el auto o un bien inmaterial, ¿verdad? Algo que te produzca un beneficio. El efecto del acto sería el conjunto de derechos y obligaciones que surgen de él. O sea, ¿cuál es el efecto del acto? Los derechos que posees ahora sobre el auto, por ejemplo. Y el objeto es la obligación, o sea, sería la prestación. O sea, es la obligación que yo tengo previo pago del precio a entregarte o transferirte los derechos del vehículo. Entonces, son las distintas perspectivas para poder analizar o para poder entender el objeto de ese acto jurídico, ¿verdad? El artículo 418 dice que la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés personal. O sea, el servicio que yo te estoy prestando de contabilidad, de asesoría legal, tiene que ser cuantificable en dinero. O si no, no estamos hablando de un objeto. Tiene que poder cuantificarse. El objeto siempre tiene que ser lícito, tiene que ser posible, tiene que ser determinado, ¿verdad? Y tiene que ser cuantificable, patrimonialmente hablando. Exacto, una valoración económica. Ahora, no pueden ser objeto del acto jurídico. Y está lo enumerado. Aquello que no esté dentro del comercio, el sol, la luna, la estrella, lo comprendía una prohibición de la ley, vender droga o pagarle a alguien para que le mate a alguien. Y los hechos imposibles, ¿verdad? Ilícitos, contrarios a la moral, las buenas costumbres o que perjudiquen los derechos de terceros. Todo eso no puede ser objeto de acto jurídico. Y si es, ese acto jurídico es nulo, porque no hay objeto. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del acto. Y de igual modo las cláusulas accesorias que bajo la apariencia de condiciones contravengan lo dispuesto en este artículo. O sea, si tu objeto de acto jurídico es una prohibición del artículo 299, ese acto es o sea, que estipula una causa de nulidad. Y todas las condiciones que estén anexas a ese acto también van a carecer de cualquier tipo de efecto. ¿Por qué? Porque el objeto de tu acto está prohibido. Por eso es importante que el acto sea lícito, sea posible, sea cuantificable, esté permitido por la ley. O si no, ese acto no tiene eficacia. Característica del objeto, que es lo que recién decíamos, ¿verdad? Tiene que ser posible, tiene que ser lícito, tiene que ser determinado, tiene que estar dentro del comercio y tiene que ser susceptible de apreciación económica. O sea, tiene que poder cuantificarse el valor de tu objeto. Con eso terminamos, qué corto, con eso terminamos esta unidad 4. ¿Está bien? Y ahora voy a